Bueno, bienvenidos todos. Nos acompaña también Paula Cabral, que algunos de ustedes ya las conocen. Paula, como saben, es la directora de HAP, de Hipertensión Arterial Pulmonar México. Y bueno, como ustedes saben, trabajamos muy en conjunto con ella, porque muchos de nuestros pacientes desarrollan hipertensión arterial pulmonar. Y bueno, cuando algún paciente la desarrolla, siempre nos ponemos en contacto con Paula, que ella es la especialista de ese padecimiento para ayudarnos siempre a llevar a nuestro paciente con una gran calidad de vida. Paula, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, te cedo el micrófono para que te presentes. Creo que está apagado el micrófono de Paula, yo no le escucho. Ya, Está apagado tu micrófono, perdón, Paula. nuevamente empiezo. Muchas gracias, Mauricio. Gusto en saludarte después de tanto tiempo que no nos habíamos visto. Aquí estamos colaborando en esta causa nuevamente de las enfermedades pulmonares y sus repercusiones. Agradezco mucho logrando hacer sinergia para que este tipo de padecimientos, tanto uno como el otro, que van de la mano, no siempre lleguen a encontrarse y que el camino no siempre tenga que ser y que caminar en conjunto. Lo ideal es que una patología no llegue a la otra o la otra no desemboque en una tercera, que es la fibrosis. Esperemos seguir colaborando juntos y aquí estoy atenta a la plática. Muchas gracias. Gracias, Paula. Bienvenida. Bien, bueno, pues iniciamos. Vamos a iniciar con la plática, una plática de sensibilización sobre fibrosis pulmonar. Hará favor de dar la plática la doctora Carla Lorena Chacón, que ya les había comentado, médico reumatólogo. Pero bueno, les doy otra noticia más. La doctora Carla Lorena se está especializando en esclerodermia y eso es un gusto para todos nosotros. Doctora, muchas gracias y adelante. No se escucha, doctora. Sí, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Como comentaba en el momento de presentación entre los organizadores, cuando el equipo de Cristina de Beringer me comentó de esta iniciativa de reunirnos, la verdad es que para mí fue una alegría enorme. Creo que, aunque ustedes saben, la esclerosis sistémica pues es una enfermedad de baja prevalencia. El acompañamiento de los pacientes entre sí, creando estos grupos, puede ser importante para el manejo, para una mejor comprensión de la enfermedad y sobre todo para sentir ese apoyo. Entonces, contacté a varios de mis pacientes que les agradezco que estén conectados, que ya veo que están en línea. Creo que hay varios pacientes que están en varios institutos, pero esta puede ser la oportunidad para que se conozcan entre ustedes y creen pues algún vínculo, puedan compartir sus experiencias. Entonces, la verdad es que estoy encantada de poder compartir con ustedes el día de hoy. Estos son los temas que vamos a tratar hoy. Me voy a enfocar principalmente en la morbilidad cardiopulmonar que puede derivarse de la esclerosis sistémica. Vamos a nombrar brevemente los tratamientos, algunos esquemas de vacunación que se recomiendan y pues información de contacto para que podamos establecer proyectos a futuro. Entonces, me gustaría presentarme brevemente. Yo soy Carla, algunos me dicen Carlita, una corta historia de mi vida para que se haga más personal y más cariñoso, más empático esta reunión. Es que yo nací en Ecuador, nací en Sudamérica y vine a México para estudiar reumatología, hice mi residencia aquí y en ese proceso pues conocí a un mexicano del cual me enamoré. Me casé y por esa razón estoy establecida aquí en México. Ya voy a cumplir 5 años viviendo en este país. Actualmente yo soy reumatóloga en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Acabo de terminar mi maestría en ciencias y justamente mi trabajo de tesis de la maestría en ciencias fue sobre la enfermedad pulmonar intersticial difusa con anticuerpos positivos para esclerosis sistémica. Pertenezco a varias asociaciones, al grupo Reuma Joven, Panlar Joven y recientemente me estoy involucrando también en el grupo de investigadores de EUSTAR, que es la Corte de Pacientes Europea, que es la corte más grande a nivel mundial de pacientes con esclerosis sistémica. Entonces tengo un deseo profundo en conocer más sobre la enfermedad para poder ofrecer una mejor ayuda y servicio. Estos son algunos de mis conflictos de intereses. Soy speaker para Boehringer Ingelheim y para la empresa Werfen y he recibido patrocinios en forma de becas de AVI, Roche, entre otros.
Entonces, vamos a empezar primero definiendo qué es la esclerosis sistémica. La esclerosis sistémica es la enfermedad reumática menos frecuente. O sea, si comparamos la esclerosis sistémica con la artritis reumatoide, con el lupus eritematoso sistémico, con el síndrome de Sjögren, esta es la enfermedad que se presenta con menor frecuencia. Sin embargo, es una enfermedad que tiene un alto impacto porque es la enfermedad que se asocia con manifestaciones cardiopulmonares que, como nosotros ya sabemos, pues son órganos vitales para la vida, son órganos sumamente relevantes. Entonces, esta enfermedad pues produce una elevada morbimortalidad. Por eso es importante que se haga un adecuado escrutinio, tamizaje de los pacientes para que no lleguemos a la afección de órganos, sino que lo detectemos a tiempo para que podamos dar el tratamiento apropiado. Es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro sistema de defensas falló. Yo siempre les explico a los pacientes que todos tenemos un sistema inmune, el sistema inmunológico que está conformado por varias barreras, como por ejemplo la piel, las mucosas, las lágrimas, la saliva, son barreras. Además, está conformada por células, como por ejemplo los linfocitos, que son un tipo especial de leucocitos o glóbulos blancos, y algunas sustancias que nosotros tenemos en la sangre o en los tejidos. Entonces, este sistema inmune falla por varias razones que voy a exponer más adelante, falla. Y en lugar de reconocer únicamente agentes externos, como por ejemplo un virus, una bacteria, un hongo, un parásito, reconoce sustancias propias del cuerpo. Entonces, esto desencadena una respuesta autoinmune. Auto, pues significa propio, como por ejemplo autoestima. Entonces, esta respuesta autoinmune va a generar daño de los diferentes tejidos, especialmente en esta enfermedad, pues piel, vasos sanguíneos y tejido conectivo. Como ya mencioné, pues es poco frecuente y afecta principalmente a mujeres. Esta relación de hombres-mujeres puede estar hasta en un número de 9 a 4 por cada mujer, 9 a 4 mujeres por cada hombre, es decir, mucho más mujeres que hombres la van a presentar. Y las características principales que tiene la enfermedad es 3 cosas. Punto número 1, fibrosis. Entonces, aquí existe un depósito excesivo, principalmente de colágeno, tanto en la piel, por eso tenemos engrosamiento cutáneo, o en otros órganos, como por ejemplo el pulmón, lo que genera la enfermedad pulmonar intersticial, que es un nombre un poquito complejo, más comúnmente conocida como fibrosis pulmonar, o también incluso depósito de tejido conectivo en el aparato digestivo, bien sea esófago, intestino, por eso también esta enfermedad produce manifestaciones gastrointestinales. Por otro lado, otro paradigma de la enfermedad, pues es la presencia de vasculopatía. Esto quiere decir que hay una alteración de los pequeños vasos sanguíneos, no de los vasos sanguíneos grandes, sino más bien de los capilares. Entonces hay una lesión de una especie de tapiz que recubre cada uno de los capilares, que se llama endotelio, y esa lesión endotelial hace que finalmente se vaya estrechando la luz sanguínea del vaso, del capilar, se vayan perdiendo los capilares, y esto puede originar, por ejemplo, la manifestación del fenómeno de Raynaud, que es este cambio de coloración de las manos, y como hay pérdida de capilares, baja el flujo sanguíneo y eso puede provocar pues las famosas úlceras digitales. Por eso se presentan en las zonas distales, porque ahí nosotros tenemos menos flujo sanguíneo. Otra manifestación también relacionada con la vasculopatía, pues es la hipertensión arterial pulmonar, de lo cual voy a hablar más a detalle un poquito más adelante, pero que también es un reflejo de esta vasculopatía. Y finalmente, las alteraciones del sistema inmune, específicamente la autoinmunidad, con producción tanto de células autorreactivas como de autoanticuerpos. Los anticuerpos antinucleares, que son los que podemos utilizar en el primer escalón para el diagnóstico de esta enfermedad, están positivos en el 90-95% de los pacientes, y los otros anticuerpos, que están ya los anticuerpos específicos, van a variar su frecuencia de presentación según las manifestaciones clínicas que tenga el paciente. Entonces, para nosotros como reumatólogos, pues sí es muy importante saber específicamente qué anticuerpo tiene positivo cada paciente, porque sí hay una relación entre las diferentes positividades. Por ejemplo, anticentrómero es un anticuerpo que se asocia más con una esclerosis sistémica
limitada, es decir, engrosamiento cutáneo distal, alto riesgo de hipertensión arterial pulmonar y manifestaciones vasculares. Por otro lado, antitopoisomerasa, o también llamado anti-SCL70, es un anticuerpo que se asocia con mucho más engrosamiento cutáneo, tiene un predominio no tanto vascular como anticentrómero, sino más bien fibrótico, y este anticuerpo es un fuerte predictor de enfermedad pulmonar intersticial. También, pues, perfilar a cada paciente según el tipo de anticuerpo nos permite hacer un seguimiento exhaustivo en búsqueda de estas manifestaciones, principalmente cardiopulmonares. Una pregunta que siempre hacen los pacientes al momento del diagnóstico es, yo creo que son dos. La primera pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué pasó esto? O sea, ¿por qué se desencadenó la enfermedad? Y la segunda pregunta, porque siempre damos la explicación de que hay un factor genético, la siguiente pregunta que salta inmediatamente es si es que esta enfermedad se va a heredar o no. Respondiendo a la primera, que tiene relación con las causas de la enfermedad, hay factores genéticos que están involucrados y factores ambientales. Entonces, este tema de la genética es como una huella digital. Todos nacemos con una huella digital. Venimos desde el vientre de nuestra madre con una huella digital ya establecida que nos va a acompañar toda nuestra vida. En esa huella digital pueden venir ciertas secuencias genéticas de predisposición a enfermedades autoinmunes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta predisposición va a ser mayor si tenemos un familiar de primer, segundo o hasta tercer grado que tenga alguna enfermedad autoinmune. No necesariamente o no a fuerza la misma esclerosis sistémica, sino cualquier enfermedad autoinmune, artritis reumatoide, lupus, Sjögren, incluso otras enfermedades no necesariamente sistémicas, sino, por ejemplo, la tiroiditis autoinmune o hepatitis autoinmune. Eso incrementa la probabilidad. Y pues también recordar que cuando nosotros nos formamos en el vientre, pues hay una serie de recombinaciones de material genético entre papá y mamá, y si es que en una de esas recombinaciones sale una variante que tenga alta predisposición para enfermedad autoinmune, pues ya nacemos con esta secuencia que hace que incremente la probabilidad de presentar la enfermedad. Pero no es solamente el factor genético. Aparte, se requiere que haya algún factor ambiental que es muy difícil precisar, porque desde que nosotros nacemos, pues estamos en contacto a lo largo de nuestra vida con muchos factores ambientales. Los que se han descrito específicamente en esta enfermedad, pues va a ser el consumo de tabaco, incrementa la probabilidad. Infecciones principalmente virales, como el virus del Epstein-Barr, por ejemplo, eso se menciona mucho en la literatura, y exposición solar, y en esclerosis sistémica específicamente el contacto con la sílice puede ser un factor ambiental. Entonces, esta conjunción entre factores genéticos y factores ambientales va a hacer que se desencadene una respuesta de autoinmunidad inicial. Principalmente se va a dar en el intestino, pulmón y vaso, que son órganos ricos en tejido linfoide, que es ahí donde se producen donde maduran las células inmunitarias, y luego que se da este gatillo de autoinmunidad inicial, esta autoinmunidad evoluciona produciendo estos autoanticuerpos. Esta es la estructura de un autoanticuerpo en forma de una Y, y se producen también células autorreactivas. Respondiendo a la pregunta si la enfermedad se puede heredar, la verdad es que no. La enfermedad no se hereda, lo único que se va a heredar es una predisposición, es decir, si es que yo tengo un hijo, o hija, la probabilidad de que mi descendencia tenga una enfermedad autoinmune es ligeramente mayor que si es que no hubiera un familiar cercano que tuviera una enfermedad autoinmune. Aún así, cuando se revisa la literatura, la verdad es que la probabilidad aumenta muy poquito, o sea, aumenta 1.2% comparado con la población general. Entonces, eso importante mencionarlo para su tranquilidad. ¿Cómo hacemos los reumatólogos el diagnóstico de esclerosis sistémica? Necesitamos comprender que los anticuerpos solo tienen que determinarse cuando exista algún cuadro clínico o manifestación que sugiera esclerosis sistémica. Porque también otra cosa que me preguntan con frecuencia es, ¿mi hija o mi hijo se pueden hacer los anticuerpos para saber si tienen la enfermedad? Y la verdad es que no recomendamos medir anticuerpos si no existe algo que justifique hacerlo. Entonces, si es que hay fenómeno de Raynaud,
hay que medirlos. Si es que hay enfermedad pulmonar intersticial, nosotros en el instituto lo hacemos como parte del abordaje de la enfermedad pulmonar intersticial, porque la esclerosis sistémica pues, está fuertemente asociada con esta manifestación, pero en caso de que no haya ninguna manifestación, no se recomienda medirlos. Para el diagnóstico utilizamos entonces este cuadro clínico compatible más las manifestaciones del laboratorio, principalmente los autoanticuerpos que estén positivos. Y los reumatólogos utilizamos como guía unos criterios de clasificación que se formularon en el año 2013 en un esfuerzo conjunto entre el Colegio Americano de Reumatólogos y la Liga Europea contra las Enfermedades Reumáticas. Y si es que ustedes pueden ver, los criterios de clasificación pues son un reflejo de este paradigma de 3 elementos que son la vasculopatía, la fibrosis y la presencia de autoanticuerpos. Entonces tenemos el engrosamiento cutáneo, depende si es extenso, pues le asigna un puntaje mayor, en este caso 9 puntos, si es que es el engrosamiento limitado a dedos, entre 2 a 4 puntos, úlceras digitales, estas úlceras cicatrizadas que llamamos mordeduras de rata, la presencia de telangiectasias, que son un reflejo de la vasculopatía, hallazgos anormales en la capilaroscopía, la presencia de hipertensión arterial pulmonar y o enfermedad pulmonar intersticial, fenómeno de Raynaud y los anticuerpos específicos de esclerosis sistémica, que en los criterios de clasificación son específicamente anticentrómero, topoisomerasa 1 y anti-ARN polimerasa 3. Sin embargo, tengo que recalcar que estos 3 no son los únicos anticuerpos que pueden estar asociados con esclerosis sistémica, porque existen otros que podemos medir ahora en un panel ampliado de esclerosis sistémica, que es anti-THTO, anti-NUR90, antifibrilarina y otros que pueden aparecer incluso en otras enfermedades como anti-KU, anti-PMSCL, anti-RO52. Entonces, esto es una guía. Existen pacientes que no cumplen estos criterios de clasificación, pero que tienen manifestaciones muy evidentes de esclerosis sistémica. Algunos pacientes pueden entrar en una clasificación reciente que se llama V2, que es una esclerosis sistémica de inicio muy temprano, y otros, aunque no clasifiquen ni en V2 ni en estos criterios de esclerosis sistémica, por tener manifestaciones de alto impacto como la enfermedad pulmonar intersticial y anticuerpos positivos, pues deben tratarse de la misma manera. Entonces, este mensaje va dirigido sobre todo a que este diagnóstico pues no es basado únicamente en los criterios de clasificación. Siempre el juicio clínico del médico va a pesar más. Entonces, vamos a hacer un razonamiento que se basa pues en probabilidades de encontrar si es que hay otra causa que explique mejor que la esclerosis sistémica o no. Y en ese caso, pues, de acuerdo al resultado de todo este razonamiento, se establece el diagnóstico. Bien, ahora me gustaría hablarles sobre lo que es la fibrosis pulmonar. Entonces, una explicación que a mí me gusta hacer es que ustedes han visto cuando construimos una casa, ¿verdad? Cuando construimos una casa, primero se va a montar la viga. La viga es este tejido de sostén que le va a dar la estructura de soporte para montar el ladrillo o el bloque. Igual sucede en los órganos, específicamente voy a hablar del pulmón. Entonces, el intersticio pulmonar es la viga, ¿de acuerdo? Y ya en esta viga, que es el tejido de sostén, se van a poner todas las otras estructuras, como por ejemplo, pues los alveolos, los vasos sanguíneos, etcétera. Y en esta enfermedad en específico, nosotros podemos ver que hay un depósito anormal de tejido fibrótico, ya cuando estamos en la fase más fibrótica, que sería básicamente colágeno. Aquí en el intersticio pulmonar está más engrosado de lo que debería estar. Al inicio, nosotros tenemos depósito de células inflamatorias. Entonces es como una herida, está inflamado. Pero cuando ya se cura esa herida va a dejar una cicatriz. De la misma manera sucede en el intersticio pulmonar. Al inicio tenemos una lesión predominantemente inflamatoria y a posterior depósito de tejido fibrótico. Entonces, este engrosamiento del intersticio pulmonar genera que esta membrana donde debería producirse el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono esté engrosada. Entonces, es una membrana que está muy gruesa y que no permite el paso del oxígeno apropiadamente, porque normalmente debería estar muy delgadita esa membrana para que el oxígeno pase libremente. Entonces,
Eso genera que el paciente pues tenga las diferentes manifestaciones clínicas, principalmente la desaturación y la falta de aire, que es en término médico pues la disnea. Por otro lado, es muy importante mencionar que hasta el 80-90% de los pacientes con esclerosis sistémica en algún momento va a desarrollar enfermedad pulmonar intersticial. Pero ojo aquí, no todos los pacientes desarrollan síntomas, ¿vale? Solamente el 40% de los pacientes desarrollan síntomas. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque esta es la razón que justifica que todo paciente con diagnóstico de esclerosis sistémica debe tener una tomografía de tórax al momento del diagnóstico. No radiografía, porque la radiografía en realidad tiene una baja capacidad diagnóstica para la enfermedad pulmonar intersticial, igual la auscultación. La auscultación no es suficiente, escuchar con el estetoscopio no es suficiente. La prueba que se considera estándar de oro es la tomografía de tórax. Los síntomas que puede presentar el paciente pues van a ser tos, falta de aire, desaturación. Cuando ya estamos en etapas muy avanzadas y la desaturación es importante, pues cianosis, que es este cambio de coloración. No hablo del fenómeno de Raynaud, sino de un color azulado morado en las partes más distales, como puntas de los dedos o incluso los labios. Ya si es que la fibrosis está muy avanzada y este cambio en la forma de las uñas se ponen como forma de luna de reloj, a esto le llamamos acropaquia, y pues los cambios en la respiración, una respiración que es más agitada porque como el pulmón ya no tiene la suficiente capacidad de oxigenarse, empezamos como un mecanismo de respuesta a incrementar la frecuencia respiratoria. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues aquí les he colocado algunos elementos importantes. La tomografía, normalmente los pulmones tienen que verse de un color negro, se alcanzan a ver algunos vasos sanguíneos, algunos bronquios, pero cuando nosotros ya tenemos un infiltrado blanco o hay mucho engrosamiento de los septos, podemos hacer el diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial. La tomografía nos permite además decir qué tanto porcentaje del pulmón está comprometido. Existe una clasificación para decir menos del 20% una enfermedad que está limitada y más del 20% una enfermedad que ya tiene un compromiso extenso. Por otro lado, la espirometría es muy importante. La espirometría se tiene que hacer durante el seguimiento de la enfermedad pulmonar intersticial aproximadamente 3 a 4 veces en el año. Eso es muy importante porque la tomografía solo se debe hacer anual. ¿Y por qué anual? Porque pues implica siempre una dosis alta de radiación. Entonces el seguimiento de los pacientes en cuanto a respuesta del tratamiento o si necesitamos hacer un ajuste, pues tiene que hacerse en base a los resultados de las pruebas de función respiratoria. Existen otras 2 pruebas de función respiratoria que son importantes mencionar, que son la difusión de monóxido de carbono y la caminata de 6 minutos. Sin embargo, no están disponibles en todos los centros. La difusión de monóxido de carbono pues requiere cierto equipamiento especial. Y la caminata a veces pues no está estandarizada en todos los centros. Entonces, de todos estos 3, a mí me parece que el más relevante y el que tenemos que priorizar pues es la realización de la espirometría. Por otro lado, también es importante la realización de algunos estudios de laboratorio, a veces para definir el inicio de la terapia con oxígeno suplementario, puede ser necesario realizar este estudio que se hace aquí en la muñeca, que es la gasometría, y que nos permite estimar los niveles de oxígeno circulantes. Esto se tiene que hacer de manera conjunta siempre con el neumólogo. La verdad es que en el instituto tenemos una ventaja enorme porque pues como estamos dedicados a las enfermedades respiratorias, la consulta del reumatólogo está al lado de la consulta del neumólogo de intersticiales. Entonces eso permite que tengamos una buena capacidad de respuesta cuando existe diagnóstico o falta de respuesta al tratamiento. Por otro lado, otra manifestación importante es la hipertensión pulmonar. Entonces, para entender esto, es importante que sepamos que existen 2 tipos de circulaciones en el cuerpo. La una es la circulación sistémica y la otra es la circulación pulmonar. Entonces, cuando a una persona le detectan hipertensión arterial, tomándole aquí la presión en el brazo, pues estamos hablando de hipertensión arterial sistémica. Entonces, eso es muy común porque lastimosamente es una enfermedad de alta prevalencia entre los mexicanos, ¿no? Diabetes y presión alta. Entonces ahí el doctor dice, tiene la presión alta porque te midieron aquí en el brazo e inicia losartán, telmisartán, amlodipino, cualquier otro antihipertensivo, ¿verdad? Pero esto refleja la circulación sistémica. Además de esta, nosotros tenemos dentro de los pulmones otra circulación
que es una circulación un poquito más chiquita, que se llama circulación pulmonar. Esta circulación pulmonar no es accesible porque no podemos tomarla como aquí en el brazo con el tensiómetro. Entonces, nosotros estimamos la presión dentro de las arterias pulmonares a través del ecocardiograma, pero es una estimación, porque en realidad no está midiendo la presión de la arteria pulmonar, sino lo que resiente el corazón de esa presión dentro de las pulmonares. El verdadero método para diagnosticar la hipertensión pulmonar, pues es el cateterismo cardíaco derecho, en el cual van a introducir los cardioneumólogos, que son los especialistas dedicados a esta patología, a esta enfermedad, un catéter a través del cuello o de la ingle y van a llegar específicamente eh, al pulmón y van a hacer unas mediciones que nos permiten detectar si es que existe o no hipertensión pulmonar y definir qué tipos, ¿ok? Porque la presión pulmonar puede elevarse por varias causas. No siempre, no toda elevación de la presión pulmonar es secundaria a esclerosis sistémica. Hay muchas otras causas. Incluso dentro de los pacientes que tienen el diagnóstico de esclerosis sistémica, pues puede clasificarse en varios grupos. Grupo 1 cuando solamente el paciente tiene incremento de la presión derivado de cambios en las arterias pulmonares, ¿no? Entonces, si se fijan ustedes aquí en este esquema, nosotros aquí tenemos a las venas pulmonares y a las arterias pulmonares. Entonces, cuando aquí existe un remodelamiento y estos vasos sanguíneos se engrosan, se ponen más duros, más rígidos, incrementa la presión. Esto sobre todo sucede en aquellos pacientes que tienen positividad a anticentrómero, principalmente, pero también otros anticuerpos importantes pues son anti-THTO y antifibrilarina. Entonces, ellos tienen un riesgo incrementado de presentar este tipo específico de hipertensión pulmonar. Pero también puede pasar que como está engrosado el intersticio en aquellos pacientes que tienen fibrosis pulmonar, eso hace que como estas arterias están completamente rodeadas de tejido pulmonar, si el tejido pulmonar por la fibrosis se pone rígido, va a hacer que incremente también la presión, pero ahí ya no es hipertensión pulmonar por daño directo de la arteria, sino es una consecuencia del daño del pulmón. Entonces, eso se llama pues hipertensión pulmonar de grupo 3. Esta información de qué grupo en específico lo da el cateterismo cardíaco derecho y es relevante porque eso nos permite pues iniciar un tratamiento específico para cada grupo. Aquí les puse este esquema que muestra cómo se ve el pulmón normal. Entonces, si es que ustedes se fijan, el corazón trabaja de la mano siempre con los pulmones. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo se ve un corazón normal. Tiene una forma de pirámide, el vértice pues está más dirigido hacia abajo, la punta del corazón, pero en contraparte, aquí había pues una arteria pulmonar que estaba muy gordita, muy dilatada, conservando pues una forma normal, pero del otro lado, cuando ya existe hipertensión pulmonar, hay un remodelamiento de este vaso sanguíneo, se engrosa su pared, se vuelve fibrótica y aquí nosotros vemos cómo se estrecha la luz del vaso sanguíneo, entonces ya no fluye adecuadamente la sangre y eso incrementa la presión dentro del pulmón, hace que el corazón tenga que trabajar más y miren ustedes cómo se aprecia claramente cómo el corazón crece. Crece para compensar este incremento de la presión dentro del pulmón y sobre todo crecen del lado derecho. Entonces aquí miren cómo teníamos pues esta aurícula derecha y este ventrículo derecho con su forma normal. Si se fijan aquí dibuja un triángulo y en cambio acá ya incrementa, se vuelve pues más redondeada la cavidad y eso a la larga genera que el corazón se fatigue y puede dar falla cardíaca, que es al punto al que no nos gustaría llegar. Los signos y síntomas de esta patología pues son parecidos a los de la enfermedad pulmonar intersticial porque aquí también hay una dificultad para que se produzca adecuadamente el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. En términos de porcentajes, alrededor del 5 a 15% de los pacientes con esclerosis sistémica desarrollan hipertensión arterial pulmonar, pero este porcentaje incrementa si consideramos también aquellos pacientes de grupo 3 que desarrollan hipertensión pulmonar pues derivado de la fibrosis pulmonar. Me gustaría aquí también mencionar que
es importante que aquellos pacientes que tengan enfermedad pulmonar intersticial tengan un seguimiento muy estrecho, porque el pronóstico baja cuando un paciente que solo tiene enfermedad pulmonar intersticial a posterior desarrolla hipertensión pulmonar. Entonces tenemos que procurar optimizar el tratamiento para la enfermedad pulmonar intersticial para que no se desarrolle hipertensión pulmonar, porque pues esto incrementa el requerimiento de oxígeno, la falla cardíaca puede producir hinchazón de las piernas, como ustedes pueden ver, y pues deteriora la calidad de vida del paciente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Como ya comenté, pues el paso inicial es hacer el ecocardiograma. Eso nos permite mostrar una probabilidad de hipertensión pulmonar. Se reporta este estudio en probabilidad baja, intermedia o alta. Dependiendo del análisis clínico que haga el cardioneumólogo, se decide si el paciente es o no candidato a cateterismo cardíaco derecho, principalmente porque este no deja de ser un estudio invasivo, y dentro de laboratorios puede ser de utilidad la determinación de algún marcador de falla cardíaca, como es el NT-proBNP o el BNP, que nos dice cómo está la función de nuestro corazón. En cuanto a los tratamientos de las dos entidades, pues recordar que no todos los pacientes se comportan de la misma manera, incluso aunque tengan la misma manifestación. Eso es algo que yo siempre hago énfasis, ¿no? Puede haber pacientes que tengan diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial y respondan muy bien a un tratamiento específico y que otro paciente no lo haga. Entonces, la verdad es que afortunadamente hoy por hoy disponemos de más tratamientos. Incluso, como ustedes saben, los antifibrosantes tampoco tienen mucho tiempo de haber salido. El estudio Sensis, que es el estudio que mostró la eficacia de nintedanib en la enfermedad pulmonar intersticial en los pacientes con esclerosis sistémica, fue publicado en el 2019. Entonces, en los últimos años ha habido una revolución en cuanto al tratamiento, porque antes no teníamos ninguna opción de antifibrosante para los pacientes y afortunadamente ahora ya lo tenemos. Entonces, eso es algo que nos debe motivar al diagnóstico oportuno, porque ya tenemos opciones terapéuticas. Existen varias líneas de tratamiento, como por ejemplo los inmunosupresores, que van a depender de la manifestación clínica del paciente. Ajustarse a esto. Existe unas líneas de tratamiento inmunosupresor para piel, otras para pulmones, otras para las manifestaciones vasculares, entonces es individualizado. Algunos ejemplos de fármacos que seguramente se les hacen familiares a ustedes, pues van a ser el metotrexato, el micofenolato, el rituximab. Estudios recientes pues avalan el uso de tocilizumab. ¿Ok? Dentro del uso de tratamiento antifibrosantes, pues tenemos dos opciones que son nintedanib y pirfenidona. Sin embargo, para pacientes con esclerosis sistémica, el medicamento en primera línea es nintedanib, porque el estudio alcanzó el desenlace primario de mejorar a los pacientes en cuanto a las manifestaciones pulmonares. Y dentro de lo que es la hipertensión arterial pulmonar, específicamente la de grupo 1, es el grupo de pacientes que se benefician de tratamiento específico con fármacos que reducen la resistencia vascular pulmonar, pero que se indican de acuerdo a las manifestaciones clínicas del paciente. Y también de la disponibilidad de medicamentos. Algunos, por mencionar, pues van a ser sildenafil, tadalafil, ambrisentan, macitentan, treprostinil, iloprost, riociguat, entre otros. Otros tratamientos que son muy importantes, pues van a ser la oxigenoterapia. Siempre hay un poquito de resistencia al uso del oxígeno, porque es como complicado aceptar el requerimiento del oxígeno y sobre todo empezar a hacer las actividades diarias llevando el tanque o el concentrador con uno. Lo que yo siempre comento es lo siguiente, que a mí me parece un ejemplo práctico y real. Cuando una persona, que seguramente ya mis pacientes me han escuchado decir esto, cuando una persona no puede ver, pues ¿qué usa? Lentes, ¿no? Cuando una persona no escucha, un audífono. Si es que una persona no puede caminar, usa un bastón, usa una andadera. Lo mismo pasa con esto. Si es que ya el pulmón no puede trabajar, necesitamos darle oxígeno, ¿sí? Porque quizá el paciente logre caminar y hacer sus actividades sin el oxígeno, aunque desature. Pero los órganos resienten esta falta de oxígeno, sobre todo aquellos que son muy dependientes de oxígeno, como nuestro cerebro, nuestro corazón, el hígado, los riñones. Entonces, si es que mantenemos a nuestro cuerpo en bajos niveles de oxigenación, eso a la larga va a ocasionar problemas. Incluso, pues, hay pacientes que por la falta de oxígeno a largo tiempo pueden desarrollar problemas de memoria, disfunción cognitiva, etcétera, porque no le estamos dando al cerebro la cantidad apropiada de oxígeno. Entonces,
Esto es un periodo de adaptación. Siempre que se hace el diagnóstico, pues vivimos una pequeña etapa de duelo porque se acaba un poquito la vida como la conocíamos, digo yo, y estamos conociendo a la enfermedad y adaptándonos a ellas. Entonces, sí es importante que sigamos la recomendación del médico de acuerdo a los niveles de saturación que se nos recomiende para nuestro caso particular. Otro aspecto importante siempre la rehabilitación pulmonar. Esto es muy, muy, muy importante, sobre todo cuando ya ha pasado la fase inflamatoria. Necesitamos ir a rehabilitación pulmonar para que el pulmón no se ponga cada vez más rígido. Si el pulmón se pone cada vez más rígido, pues va a ser más difícil que nosotros ventilemos y mayor la dependencia a oxígeno. Por otro lado, el acompañamiento psicológico y creo que esta es una buena oportunidad para que también nos conozcamos entre todos y yo creo que sí es un apoyo importante saber que existe otra persona que está teniendo los mismos signos o síntomas que yo y pues identificarnos va a ser una ayuda. Recordar que los tratamientos inmunosupresores siempre van a implicar un riesgo de infección, siempre. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para asumir estos riesgos relacionados con el tratamiento inmunosupresor. Las vacunas que se recomiendan en caso de tener enfermedad pulmonar intersticial o estar bajo tratamiento inmunosupresor, pues van a ser la vacuna de la influenza, neumococo, herpes zóster, virus de papiloma humano y pues ya sabemos todos la vacuna contra la COVID. Entonces es bien importante que consultemos con nuestro reumatólogo sobre cómo debemos hacer con los tiempos. Sobre todo cuando aplicamos rituximab, pues debemos esperar cierto tiempo para poder aplicar las vacunas. No porque vaya a hacernos mal la vacuna, sino en realidad es porque como el sistema inmune está dormido, no va a servir de nada vacunarnos si estamos bajo efecto del rituximab. Entonces, en realidad, aunque te pongas la vacuna, si estás usando este medicamento biológico, el sistema inmune no va a crear los anticuerpos y no va a verse reflejada esta inmunidad protectora de la vacuna. Entonces, mis conclusiones serían que pues es muy importante la participación activa del paciente. El conocimiento de la enfermedad siempre va a empoderar. También es muy importante señalar que tenemos que informarnos de las fuentes adecuadas porque la información es útil siempre que nos beneficie para el mejor control de la enfermedad. Pero si la enfermedad nos va a generar ansiedad, angustia, pues la verdad es que es mejor preguntar directamente con el médico a informarnos por nuestra cuenta con información que más nos genera alerta innecesaria, que cada persona pues tiene un comportamiento diferente en cuanto al curso de la enfermedad y los tratamientos se tienen que adaptar en base a estas necesidades. Y pues me gustaría dejarles mi información de contacto para cualquier duda o pregunta que tengan. Como comenté, pues yo actualmente estoy en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Tenemos actualmente un protocolo de tamizaje de enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, ustedes pueden copiar esta dirección de correo electrónico y enviarme por aquí cualquier duda que tengan, más las preguntas a las cuales con gusto voy a responder ahora. Me gustaría que pues aprovechemos este espacio para platicar. A veces en la consulta, pues, la relación médico-paciente puede verse un poco limitada por los tiempos administrativos de las instituciones, pero justamente estos espacios nos enriquecen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla. Muy interesante toda tu plática. Y tenemos en el chat ciertas preguntas para ir contestando y ¿será que sea silenciado? Ay, espérame, es que si está silenciado lo puedo activar. No, necesitamos que hagan preguntas a la doctora por la ponencia, vayan directamente a la ponencia. No, si requieren poner la manita para querer hablar con ella, pues estaría pues como unas 5 personas para poder ajustarnos al tiempo. ¿No hay nadie que quiera chatear? Sí, ya tienes manitas alzadas, Tina. Sí, ok, entonces déjame checar manitas alzadas para darle entonces la entrada a manitas. Ok, déjame checar. Ahorita. ¿Tú puedes ver las manitas Sí, alzadas? si quieres que les dé yo la palabra. Sí, ¿no? Dale que está, ya Sí. está. Sí, ya están. ¿Podríamos empezar con Carlota?
Carlota, si puedes tú prender tu micrófono y hacer la pregunta. Ajá, hola doctora, buenos días a todos compañeros. Mi pregunta es que, bueno, ya nos dio toda la plática la doctora. Eh, yo estoy padeciendo actualmente con muchas úlceras en manos, en pie, no me sanan, pero ya me están ocasionando osteomielitis, que igual pues me complica más demasiado porque son dolores intensos. En este caso, ¿qué medicamento me podría ayudar más para pues mejorar eso? Yo tomaba Bosentan, pero ahorita no ha habido en el hospital desde hace como 5 meses. Entonces eso ha deteriorado un poco más mi estado en general. Entonces mi pregunta es esa, si habrá algún otro medicamento que que, bueno, en vez del Bosentan, usarlo y que me ayudara. Ok, muchas gracias Carlota por su pregunta. La verdad es que las úlceras digitales pues siempre deterioran la calidad de vida de nuestros pacientes justamente por el dolor derivado y el riesgo de las infecciones. Aquí en este caso, Bosentan es un gran fármaco porque permite vasodilatar, ¿no? Entonces esta vasodilatación favorece el flujo sanguíneo y la curación de las úlceras. Pero si es de momento pues no hay disponibilidad de Bosentan, se tendrá que optimizar al máximo todos los tratamientos vasodilatadores que tengamos disponibles, que en este caso pues combinar sildenafil, amlodipino. Hay reportes de caso de uso de antidepresivos como fluoxetina, por ejemplo, los parches de trinitrato. Ser muy cuidadosos con la curación de las úlceras, entonces acudir también a una clínica de heridas para que tratemos de a la medida de lo posible que las úlceras estén limpias. El problema es la infección y más si en este caso ya está afectando huesito. Entonces también un tratamiento antibiótico apropiado porque si la úlcera está persistentemente infectada es más difícil que cierre. Entonces mi recomendación pues sería ahí un trabajo conjunto con su reumatólogo infectólogo para generar la curación de la infección y optimizar el tratamiento vasodilatador, porque esto básicamente es una consecuencia de que los vasos sanguíneos están muy cerrados o ya perdió muchos vasitos, porque también con el tiempo se van perdiendo y ahorita hay que optimizar lo más que se pueda, aunque no tengamos Bosentan. Pero luego la combinación de vasos dilatadores puede funcionar. Entonces, la verdad es que hay que seguir echándole ganas, ¿no? Y no bajar jamás los brazos ante la enfermedad. Hay que estar hasta insistiendo, porque pues no nos vamos a dejar ganar. Ok, y está Karen, si Karen puedes prender tu micrófono y tu cámara. Am, este, sí, ya prendí mi micro, mi cámara tiene un detalle porque estoy con el celular, entonces no puedo. Pero No muchísimas te gracias de preocupes. entrada por su Ok. conferencia. Creo que estuvo muy bien explicada a alto nivel. Tengo dos preguntas. Una, comenta usted que está en lo de la Liga Europea, ¿verdad? Es correcto. ¿Alguna vez se ha considerado un marco interdisciplinario entre especialidades? Lo pregunto por lo siguiente. He conocido muchos casos donde nuestro primer síntoma es el síndrome de Raynaud y cuando vamos con el angiólogo nos pregunta, ¿tienes parientes con enfermedades autoinmunes? No, pues no. Y si no te pasa otra cosa aparte del cambio de color, no te manda nada. O a lo más, si tienes suerte, te manda el estudio de los capilares, que ahorita no recuerdo el nombre. ¿Se ha considerado, por ejemplo, que sea un requisito en la práctica médica que inmediatamente en cualquier caso, independientemente de los antecedentes o de la evaluación del síndrome de Raynaud, se mande a hacer el estudio de anticuerpos? Porque en mi caso particular, pasaron casi 3 años entre la aparición de Raynaud y hasta que alguien me mandó esos estudios. Sí, entiendo. Si gustas, primero respondo esta pregunta y luego te dejo porque tenías otra, ¿verdad? Sí, Ok, claro que entonces sí. si quieres respondemos esta para no perder la idea. Eh, la verdad es que el trabajo multidisciplinario siempre va a favorecer al paciente. O sea, hay pacientes que
pierden mucho tiempo en otras especialidades porque no saben a dónde acudir. También creo que ese es otro de los problemas importantes. Incluso con el tema de la detección de la enfermedad pulmonar intersticial, que es lo que puedo hablar por lo que veo del diario, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene algo de fenómeno de Raynaud, engrosamiento cutáneo, tú pones esta situación específica en la cual sí consulto, pero hay pacientes que no consultan. Ajá, que la consulta la hacen cuando ya tienen los síntomas respiratorios. Entonces, que ya ha pasado mucho tiempo de evolución de la enfermedad. Entonces, seguimos trabajando, que no te quede la menor duda, para concientizar a las generaciones más jóvenes, a los que incluso todavía no han hecho la especialidad, todavía no han entrado a la residencia, a reconocer estas enfermedades que no son tan prevalentes. E incluso la esclerosis sistémica puede ser manifiesta, ¿no? Porque pues el fenómeno Raynaud es muy evidente, igual el engrosamiento cutáneo, pero hay otras enfermedades reumáticas que son incluso más sutiles en su forma de presentación. Entonces, yo creo que hay mucho más conocimiento del que había antes. Afortunadamente ya existe un pronunciamiento de lo que es la esclerosis sistémica de inicio muy temprano. Entonces, todo paciente con fenómeno de Raynaud debe tener capilaroscopía y medición de anticuerpos para esclerosis sistémica. Entonces, esto es un trabajo que pues no acaba, va este mensaje que estamos justo haciendo ahorita con ustedes, los pacientes, se sigue dando la información a los estudiantes de medicina, a nuestros residentes, porque tenemos que seguir generando conciencia. Estos espacios pues favorecen eso, ¿no? Conciencia. ¿Por qué? Porque el fenómeno del Raynaud puede ser primario o puede ser secundario. Si es que es primario, no genera ningún problema más allá del seguimiento, ¿no? Pero si es que es secundario, se tienen que hacer los anticuerpos y se tiene que la capilaroscopía, ¿no? Vale, y si, no sé si es que Karen, eso responde a tu pregunta, perdón. Sí, un poco. Muchísimas gracias. Y ahora otra pregunta. Decía de la vacunación respecto al virus del papiloma humano. ¿Qué pasa en pacientes que antes de la enfermedad ya se habían vacunado sus 3 dosis y después de la enfermedad es recomendable volverse a vacunar o esa vacuna solo se aplica una vez? Ahí la verdad sí tengo duda al respecto. Mira, el virus de papiloma humano se aplica una sola vez. Entonces, pese a que estés ya con tratamiento inmunosupresor, si ya generaste autoinmunidad en el primer esquema de vacunación, no habría necesidad. No así con aquellas cepas que sí cambian, como por ejemplo influenza cambia. Como ustedes saben, esa cambia cada año, ¿no? A menos que surgiera alguna nueva cepa de virus de papiloma humano y surgiera una nueva vacuna, pues habría que hacer una nueva aplicación. Pero si es que ya estamos con la cepa vigente, no habría necesidad. Vale, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Tenemos a Leticia Cano y si gustas hacerle la pregunta, por favor, prende tu micrófono. Hola, doctora, buenos días. Yo nada más quiero hacerle 2 preguntas. ¿Cuándo es dato alarmante tomar la tomografía? Porque tengo sí falta de aire y sí se me ponen los labios a veces cianóticos. Ok, si ya tenemos un diagnóstico establecido de esclerosis sistémica, hay que hacerla al momento del diagnóstico. Entonces, sí es recomendable, incluso independientemente de los síntomas. Si es que no hay ningún síntoma, también hay que hacerla. También es importante mencionar que hay muchas causas para falta de aire. Entonces, esto que estoy mencionando no quiere decir que es una regla que todo paciente que tenga falta de aire y cianosis a fuerza tiene enfermedad pulmonar intersticial, porque hay muchas causas. El abordaje inicial sería hacer la tomografía. Si eso da la respuesta de que sí hay compromiso intersticial, pues iniciar tratamiento específico. Pero si es que haciendo la tomografía no hay compromiso intersticial, pues se deberían de abordar otras causas que expliquen esta falta de aire, que pues eso ya sería un trabajo conjunto con el neumólogo. Ok. ¿Y dónde va a estar este programa de nuevo para poder verlo de otra vez? Ok. Pina, Te ahorita puedo, sí. que queda Ahorita grabado. te comento. Nosotros editamos la plática
y luego la subimos tanto a Face como también a YouTube y también en nuestro chat. Entonces, en esos 3 lugares puedes ver. Creo que en una semana, semana y media estaría lista. ¿Ok? Y no sé si ya terminaste de hacerle la pregunta a la doctora por nuestro tiempo que tenemos. Sí, Quisiera muchas también, gracias. quisiera también checar antes de pasar con la manita de la persona anterior. Quisiera, los de chat, ¿no? Las que están en el chat dicen, ¿en cuánto tiempo se puede presentar la fibrosis en los pacientes con esclerodermia? Vale, esta es una pregunta muy interesante y depende mucho del perfil de anticuerpos del paciente. Por ejemplo, ya como había comentado, pues de mayor riesgo aquellos pacientes que tienen positividad a anti-SSL70, también llamado pues antitopoisomerasa 1. En estos pacientes los primeros 5 años pueden ser críticos y sabemos que mientras más engrosada está la piel, mayor es el riesgo de enfermedad pulmonar intersticial. Independientemente de esto, nosotros tenemos que hacer una vigilancia continua de los pacientes para detectar cualquier cambio que existe en su evolución para repetir el abordaje. También a veces estamos un poquito limitados porque, como comento, pues la tomografía no deja de ser una dosis alta de radiación. Entonces, la evaluación inicial tiene que sentar como el basal de cómo se encuentra nuestro paciente. En cuanto a ecocardiograma, a todos los pacientes, tomografía de tórax a todos los pacientes, prueba de función respiratoria a todos los pacientes, independientemente de anticuerpo y grado de engrosamiento cutáneo. Y luego, pues, realizar un seguimiento estrecho para buscar de manera intencionada la aparición a posterior. Entonces, dependerá mucho del perfil del paciente, grado de engrosamiento cutáneo, qué tipo de anticuerpo positivo tiene y pues los resultados que den la evaluación basal. Ok, mira, son 5 para las 12. Tenemos que ya cortar lo de las preguntas porque para darle la entrada a farmacovigilancia, para respetar también el tiempo del doctor, bueno, del químico, farmacéutico, biólogo. Entonces, sería bueno, nada más serían las preguntas de Claudia, de Mayra Gutiérrez. Sí, Tu si quieres, pregunta es Tina, rápido. respondemos Sí, las de manita levantada, la de Mayra, y si es que pueden Claudia y Araceli poner sus preguntas en el chat y yo las respondo directamente ahí en el chat en lo que el químico da la plática, ¿te parece? ok, me parece buena idea. Ok. Entonces, si quieres, Mayra, tu pregunta, Mayra es mi Hola, ¿qué paciente. tal, doctora? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la información. Siempre es grato estar escuchando nuevas alternativas para lo que tenemos. Y si bien mi pregunta va más encaminada a qué tan conveniente para nosotros con esclerosis sistémica es bueno el ácido hialurónico, más que nada para pues cuestiones estéticas. ¿Cree que sea una buena opción, una nueva alternativa? Ok, mira, siempre me preguntan esto por el tema de los labios y yo siempre les digo, para empezar, ustedes están preciosas, ¿no? O sea, todas están preciosas porque pues son unas guerreras, todas. No he encontrado mucha información científica sobre esto. Respecto a, ya tenemos un antecedente de que hay ciertos biopolímeros que pueden generar que se despierte el sistema inmune. Con el ácido hialurónico no hay tanta información. Yo tengo pacientes que sí se lo han puesto y en realidad no les ha pasado nada, pero no tengo información sólida como para estar en contra o a favor. Eh, lo que les prometo es que voy a investigar nuevamente si es que hay algo nuevo que haya salido en cuanto a eso y poder responder mejor a esta pregunta, pero hasta mi conocimiento todavía no hay como algún ensayo o alguna, porque ya ven que toda la información de fármacos que damos o incluso de otras terapias como vaya la rehabilitación, el uso del oxígeno, etcétera, se basan en estudios clínicos. Y de esto, como no hay esta información así tan fuerte, pues es difícil posicionarnos ni hay ninguna recomendación establecida por las guías internacionales. Pero voy a buscar más a detalle mi experiencia, que está basado pues en eso, una experiencia, un reporte de un par de casos que tengo por ahí, es que no ha dado problema con el control de la enfermedad. Pero siempre platicarlo con el médico antes de realizarse cualquier procedimiento, sobre todo para ver el momento en el que hay que hacerlo. Yo creo que si la enfermedad está controlada, si es que pues estamos con vacunas actualizadas, no hay algún riesgo de infección pues importante en ese momento, se podría hacer individualizando cada caso.
Muchas gracias, doctora. Un fuerte abrazo. Un Ok, abracito. entonces ahorita tendríamos que de alguna forma, Claudia y Araceli, si le mandan las preguntas a la doctora por medio del chat y ella les va contestando, así ya permitimos presentar al doctor, al químico, a Alfredo, que pudiera dar la conferencia de farmacovigilancia. Buenas tardes, doctor, y pues adelante. Buenas tardes, muchas gracias, Tina. Voy a poner mi presentación en modo presentación. Si nada más me confirman si me pueden escuchar y verla correctamente. Correctamente se ve, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes ya para todos y todas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Alfredo Barrera, yo trabajo en la compañía farmacéutica Boehringer Ingelheim. El día de hoy vamos a platicar de manera muy breve, muy sencilla, sobre la de farmacovigilancia. No sé si algunos de ustedes ya lo hayan escuchado con anterioridad. Sin embargo, vamos a dar algunas generalidades. Quiero compartirles la elaboración de esta presentación. Estuvimos involucrados 3 personas y las mismas somos colaboradores de Boehringer Ingelheim, y más adelante Ivonne Ramírez, quien también trabaja en el área, me va a hacer favor de también proporcionar algunos detalles en este sentido. Bueno, hablando en términos de farmacovigilancia, quiero empezar con esta diapositiva a compartir que todos tenemos un derecho para poder expresar sobre aquellos signos o síntomas que presentamos después de tomar o administrar un medicamento. Si bien el estudio de estos signos o síntomas o de estas posibles reacciones adversas tiene relativamente poco tiempo, desde hace algunas décadas en algunos países se empezó a hacer un análisis y a ser regulado de manera mucho más formal, pues en México hemos ido evolucionando en este sentido. En nuestro país existen leyes muy bien establecidas para poder hacer que diversos actores o diversas partes en México puedan recolectar esta información y, por supuesto, analizarla y someterla a las autoridades sanitarias. ¿A qué me refiero con todo esto? A que una vez que un paciente pues exprese o manifieste hacia un profesional de la salud, hacia una farmacéutica, o mismo un hospital, a un médico, una reacción adversa, un evento adverso, pues tenemos la obligación de proporcionar esta información a las autoridades sanitarias. Voy a apagar mi cámara porque parece que tengo algunos problemas con el audio. A ver si me pueden escuchar mejor. Sí, Alfredo. Sí, Sí, doctor. gracias. Entonces comentaba que ese es un derecho que todos nosotros como pacientes pues tenemos, ¿no? Poder expresar toda esta información que presentamos cuando tomamos un medicamento. Y por supuesto esta información debería en primer grado pues, ser notificada a las autoridades sanitarias. Cuando estamos hablando de hacer farmacovigilancia, generalmente pues surgen algunas interrogantes que son pues muy importantes que debemos de responder. Uno de ellos es ¿por qué se debe de reportar todo sobre reacciones adversas? ¿Cuál es la verdadera importancia de que conozcamos tanto a las autoridades sanitarias, las compañías farmacéuticas y por supuesto los profesionales de la salud? Pues todo el perfil de seguridad de cada uno de los medicamentos que nosotros estamos tomando, ¿no?
quiénes podemos reportar esta información y también igualmente importante, cuáles son las vías de comunicación para reportar esta información. Yo siempre comparto pues con toda la gente que no está tan familiarizada en este ámbito, es que de primera mano pues está nuestro médico tratante. Nuestro médico tratante que sabe todo acerca de nuestra enfermedad, sabe todo sobre aquellas, los medicamentos y nuestras enfermedades, pues es de primera mano a quien nosotros pues debemos, ¿no? De manifestarle cómo nos sentimos después de tomarnos un medicamento. Y este médico tratante puede tener diversas vías para, a su vez, poder compartir esta información. En algunas ocasiones lo puede hacer a las compañías farmacéuticas, en algunas otras puede hacerlo directamente a las autoridades sanitarias. Pero vamos a entrar un poquito más de lleno en este sentido. Prácticamente, pues todos nosotros seguramente hemos tomado algún medicamento en nuestra vida. Y por supuesto que lo que se busca al tomar un medicamento, al estar bajo un tratamiento, pues es tener un beneficio. Sin embargo, también es importante conocer cuáles son estos riesgos, estas posibles reacciones adversas que pueden tener en mi cuerpo una vez que estoy tomando este tratamiento. Y por supuesto, ¿qué debo de hacer cuando lo llego a presentar? Entonces, generalmente hay algunos medicamentos cuya en la caja pues existe, ¿no? Algún instructivo que nos pueda dar una orientación sobre aquellas reacciones adversas más comunes o algunas que pueden ser consideradas de mayor interés o de mayor importancia a considerar cuando te estás tomando este tratamiento. Aquí solamente menciono algunas de ellas, pero esto no limita a que si en el instructivo o en la caja, o inclusive si el médico nos ha dado unos ejemplos de reacciones que yo puedo presentar, si en algún momento yo como paciente presento algún otro signo o síntoma que no esté mencionado, pues es muy importante también compartir con el médico tratante. Muchas veces esta información que es compartida hacia los médicos y hacia las autoridades, pues es fundamental para que la información del perfil de seguridad se vaya actualizando y así es como nos vamos dando cuenta de nuevas reacciones adversas que pueden presentarse en cualquier paciente con el tratamiento de un medicamento. Como ya les mencionaba, cada experiencia, bueno, de un paciente, pues es fundamental, es crucial para ir fortaleciendo e ir actualizando el perfil de seguridad. Cuando hablamos de farmacovigilancia, la verdad es que es una actividad que es muy dinámica, que se va realizando durante toda la vida, digamos, útil o comercial de un medicamento. Y pues como compañías farmacéuticas, como médicos tratantes, tenemos la obligatoriedad de realizar estas actividades en conjunto con con las autoridades sanitarias. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, lo hacemos en dos sentidos. Una es para, como ya mencioné, ir teniendo mucha más información actualizada del medicamento, pero que a su vez esta pueda ser compartida con los profesionales de la salud y con el último objetivo que estos profesionales de la salud pues también la puedan compartir con ustedes como los pacientes, ¿no? Para que puedan dar estas indicaciones adecuadas de cómo tomar un tratamiento, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo, cómo no hacerlo o cómo sí hacerlo. Ese es el verdadero objetivo para poder minimizar y prevenir cualquier daño en la manera mejor posible hacia ustedes.
Y bueno, ahora voy a dar la palabra a Ivonne para que pueda también compartir algunos puntos de vista en este sentido. Muchas gracias, Ivonne. Gracias, Alfred. Sí, toda la información que Alfredo les acaba de comentar, el por qué reportamos y que todos podemos presentar algún tipo de evento adverso, es sumamente importante para nosotros y en general, pues para el paciente, ¿no? Porque al final, toda esta información que ustedes nos reportan o lo reportan a las diferentes entidades regulatorias, lo usamos justamente para investigar y seguir investigando este perfil beneficio-riesgo que Alfredo les mencionó de todos los productos en este caso, ¿no? Entonces es bien importante ese papel de ustedes hacia, hacia nosotros, hacia la industria farmacéutica, ¿no? También con toda la información que recopilamos, se toman acciones, es decir, en caso de que hubiera algún tipo de prevención hacia la población, bueno, se hace mediante toda esta recopilación de información y evaluación que se hace de este beneficio-riesgo de nuestros productos, ¿no? Y obviamente uno de los puntos más importantes es conocer toda esta información nos da a conocer qué tan seguro es nuestro medicamento. Entonces, es bien importante esto porque, pues, todos nosotros somos pacientes, entonces nosotros debemos saber que estamos tomando algo que es seguro para nosotros, ¿no? ¿Me das la siguiente, Alfred? Y algo bien importante también, y esto lo acabamos de ver ahora con la charla que dio la doctora Carla, pues es importante todas estas preguntas que ustedes tienen, ¿no? Al tomar un medicamento. Y también es acercarse, ¿no? Y en sus consultas que tienen con pues los doctores a los que ustedes visitan, es estas preguntas, ¿no? ¿Qué precauciones debo tener, no? Si lo combino con algún tratamiento, justo toda esta parte que tienen de dudas es bien importante que ustedes la mantengan con su doctor, ¿no? O sea, toda esta información y comunicación siempre es buena que la tengan con el médico. ¿Por qué? Porque entonces así tenemos también información adicional nosotros como equipo de farmacovigilancia, porque toda esta información, como les mencioné, ustedes nos la transmiten como pacientes, nosotros la recopilamos. Posteriormente se hace toda una evaluación de esta información que obtenemos de parte de ustedes o del médico y bueno, esto nos ayuda para obviamente seguir, ¿no? Obteniendo esta información y así poder tener nuestra información básica para prescribir siempre actualizada, ¿no? Entonces, por eso es importante que ustedes siempre todas estas preguntas de, ¿lo puedo tomar con algún otro medicamento o se sabe si hay algún tipo de interacción con una bebida o con un medicamento? Siempre es bien importante que ustedes tengan estas charlas con sus médicos, ¿no? Tratantes. Otras de las preguntas, me pasas la siguiente, Alfred, gracias. También es bien importante como saber, ¿no? Hay veces que nosotros como pacientes, pues se nos olvida tomar, ¿no? Una dosis del tratamiento o, por ejemplo, en este momento tengo alguna otra sintomatología de, por ejemplo, una gripa o medio influenza, ¿qué debo hacer, no? O sea, también y si tengo que acudir a otro médico, también es bien importante como tener esta honestidad y ser transparente con su otro médico y decir, oye, tengo esta enfermedad, me puedo colocar esta vacuna o puedo tomar este tratamiento, porque toda esta información es muy valiosa para nosotros, ¿no? Porque al tener toda esta recopilación de la información, nosotros aseguramos que la evaluación está haciendo con mayor calidad de información. Entonces sí es importante que ustedes todas estas preguntas se las hagan a su médico y también que nos reporten esta información, ¿no? De seguridad. En un momento les voy a comentar cuáles son las vías de reporte, a dónde podemos reportar, quiénes reportan y el derecho, como les mencionó Alfredo al inicio, ¿no? De nosotros poder tener este tipo de canales para, pues, comentar todo lo que está sucediendo mientras yo estoy bajo algún tipo de tratamiento farmacológico, ¿no? Y bueno, esta última pregunta, ¿no? Que es sumamente importante, ¿eh? ¿Qué debo hacer, no? Si
si yo me empiezo a sentir mal cuando estoy tomando un tratamiento. Entonces, eso es bien importante también, tener ese acercamiento con su médico tratante para entre ambos y es como es un trabajo en equipo, ¿no? O sea, su médico le dice, sí, esto no es algo que esperado o esto no es algo que debe pasar. Entonces ahí nosotros también es bien importante como pacientes tener esta comunicación con nuestros médicos tratantes, ¿no? ¿Me das la siguiente, por favor, Alfred? Y también, como bien lo comentan ahora, pues tenemos mucho acceso a información, ¿no? Y a veces es muy sencillo entrar, revisar en internet y siempre nosotros les decimos desde el área de farmacovigilancia, acudan con su médico, por favor, ¿no? Él es la persona que les debe dar este seguimiento y bueno, hay veces que nosotros encontramos esta información. Sin embargo, siempre les decimos que acudan con su médico tratante, ¿no? Y muchos de nuestros tratamientos tienen una información o un instructivo del medicamento. Se preguntarán cómo es que toda esa información pues la mantenemos actualizada. Y justamente la mantenemos actualizada por toda esta información que ustedes nos comparten, ¿no? De eventos adversos, de decir, oye, es que fíjate que me acabo de tomar este tratamiento y me sentí un poco mareada, o me dio náusea, o fíjate que me dolió el estómago. Entonces, es muy importante que ustedes continúen o los invitamos también, si no lo han hecho, que nos reporten este tipo de información de seguridad, porque de esta manera nosotros mantenemos actualizada toda esta información que ustedes tienen, por ejemplo, en estos instructivos de los medicamentos, ¿no? Pueden encontrar una sección en donde dice reacciones adversas más comunes o reacciones secundarias, e inclusive en muchos de ellos te mencionan no combine con algún jugo o algo, porque es información que hemos conocido gracias a toda la información que los pacientes o los médicos nos comparten al usar estos tratamientos, ¿no? ¿Me das la siguiente, Alfred, por favor? Y bueno, aquí es bien importante saber quiénes podemos notificar o cómo podemos notificar esta información, ¿no? Aquí, bueno, nosotros como pacientes tenemos el derecho de notificarlo ya sea a la industria farmacéutica que somos nosotros o directamente con el médico lo puede comunicar directamente a la autoridad sanitaria que en México es la COFEPRIS o en el hospital también, hay farmacovigilancia en los hospitales, entonces también es importante que si ustedes acuden al hospital y tienen algún tipo de este tipo de eventualidades, ustedes puedan acercarse con los profesionales de la salud de los hospitales, ¿no? Porque ellos también en conjunto hacemos este trabajo, ¿no? Para seguir como actualizando toda la información de seguridad de los productos. También las farmacias y los distribuidores pueden pues pueden reportar o notificar algún tipo de reacción a las autoridades o a nosotros y obviamente nosotros como laboratorio farmacéutico, nosotros toda esta información que ustedes nos proporcionan, nosotros también la notificamos a nuestro ente regulatorio que es la COFEPRIS, ¿no? En este caso en México. Entonces cualquiera puede reportar, ¿no? A una notificación. Ese es el mensaje que quería comentarles. Y las vías de comunicación, las primeras que ven acá, que es el teléfono y un correo electrónico. No, el primero es nuestro teléfono, son las vías, aquí corrígeme, no, son los contactos de la COFEPRIS, ¿verdad, Alfred? Todos los que colocaste acá, solamente para no dar información incorrecta. Sí, es correcto. Son los Perfecto. contactos de la autoridad sanitaria, Ivonne. Gracias. Sin embargo, ya aterrizando un poquito más la idea, es mucho más fácil poder pues acercarse, como tú bien lo comentaste, ¿no? Con el médico tratante. Y este médico tratante, bueno, tiene también el conocimiento, ¿no? De a quién poder reenviar todos estos detalles, ¿no? Que nos comparten los pacientes en relación a cómo se han sentido después de tomar un tratamiento. Si bien la autoridad ha puesto a disposición varias vías de contacto que están ahí disponibles para todos y cada uno de nosotros,
sí pensamos que lo más sencillo como pacientes, pues, es poder compartir, ¿no? Esto a nuestros médicos y que ellos puedan a su vez hacer también esta gran labor de, de proporcionar estos datos a las autoridades o inclusive a las compañías farmacéuticas. Gracias, Alfred. Y bueno, del lado derecho es los formatos que se usan, ¿no? Para este reporte. Generalmente, si ustedes comparten la información con el médico, pues el médico sabe todas estas vías de comunicación y se hace el llenado de todos estos formatos. Es por eso que es muy relevante que ustedes compartan toda la información con los médicos para así tener mayor calidad en la información, para, como les menciono, hacer una evaluación de toda la información que podemos obtener mientras un paciente está bajo un tratamiento. Y entonces así, de manera pues dinámica, estar actualizando toda esta información, ¿no? De seguridad de nuestros productos y mantener el perfil beneficio-riesgo de todo lo que como empresa farmacéutica, ¿no? Damos soporte a los medicamentos. Muchas Y la gracias. siguiente, esa ya. Muchas Muchas gracias, gracias. Eva. Ahora le cedo Sí, la palabra a Alfredo. nuestro último mensaje es que pues tenemos un papel crucial, ¿no? En la parte de farmacovigilancia, como mencioné al inicio, creo que todos nosotros hemos tomado un medicamento. eh, Creo que tenemos que estar muy conscientes y ser muy curiosos, seguramente lo son ustedes también, de bueno, ¿cómo puedo tomarme un tratamiento? Cuando no, cuando sí, ¿qué pasa si tengo otros medicamentos que estoy tomando al mismo tiempo, alimentos, bebidas? ¿Qué pasa si empiezo a sentir alguna cosa que yo no sentía pues anteriormente, ¿no? Cuando tomaba cuando no tomaba el medicamento, ¿a quién me puedo acercar de primera mano? Ahí tenemos pacientes que directamente expresan esto a las autoridades sanitarias. Tenemos pacientes que lo notifican directamente a las compañías farmacéuticas y tal vez otros que se acercan mucho con los médicos, ¿no? Y dicen, doctor, pues esto yo no lo presentaba, ahora lo estoy presentando. ¿Qué puedo hacer o qué podemos hacer, ¿no? En este caso, creo que es de los mensajes más importantes, aún inclusive cuando yo hablo con mi equipo, ¿no? Digo, cuando mis hijos están empezando a tomar un tratamiento, pues sí les digo, estén muy alertas, ¿no? De cualquier signo o síntoma y pues suspendamos el medicamento y vayamos con el médico para asegurar que no vaya a pasar algo pues un poco más grave, ¿no? Esos son como de los mensajes principales que queríamos dejar el día de hoy en la mesa y pues nada, siempre agradecidos, ¿no? Por tener estos espacios y poder compartirlos con ustedes, ¿no? Muchísimas gracias, Tina. Muchísimas gracias a ustedes y queríamos ver quién tiene preguntas para que conteste de favor el doctor Alfredo. Para levanten la manita, ajá, nos vamos con la manita o con el chat, de favor. Yo veo en el chat varias preguntas para la doctora Chacón. Igual no Sí, pasa nada si se puede abordar algunas de ellas o si por la dinámica después Tina se las puede reenviar a la doctora, no pasa nada. ok. Carlota tiene la mano levantada. Hay una Adelante. pregunta. Sí, Carlota, ajá, puedes preguntarle de una vez, abre tú. Ah, ya tienes tu micrófono. Adelante. Sí, hola, doctor, gracias por todo. Mi pregunta es, el medicamento para la fibrosis pulmonar es caro y otra es que, porque hay veces que ya tomamos algún medicamento y vamos bien, pero de repente, como que nos hacemos alérgicos a ese medicamento. Gracias. Gracias. Sí, sí. Sí, bueno, el medicamento sí tiene un costo, yo lo desconozco, sin embargo, siempre creo que puede ser importante
que se acerquen ya sea con el médico tratante o con la compañía para saber si hay algún tipo de programa que pueda facilitar, ¿no? Algún costo un poco más económico en ese sentido. Entonces, bueno, aquí tal vez se podría compartir, ¿no? Con alguien dentro de la compañía, Cristina, y saber si hay algún tipo de programa un programa de apoyo al paciente y saber si es candidato o no para poder dar un seguimiento. Y la segunda, el segundo comentario, sí, no solamente es con un tipo de medicamentos, cualquier persona puede estar tomando tal vez durante varios años un medicamento sin ningún problema, digámoslo, sin manifestar nada y un buen día podemos presentar algún signo o síntoma a ese medicamento. Lo mejor o lo más adecuado es que se acerquen a su médico tratante y este médico tratante pueda evaluar desde, obviamente, todo el conocimiento de la evolución, cuáles son las alternativas y qué es lo que sigue, ¿no? Para poder mitigar o minimizar eso o inclusive, bueno, poder dar alguna alternativa de tratamiento. Gracias, Ok. gracias, Carlota. No sé si tengan alguna otra pregunta para el doctor o por el chat, porque el chat está muy concurrido, le están haciendo muchas preguntas a la doctora. Entonces, no sé qué. Damos 2 minutos. No, pues siguen con la doctora. Yo No creo, Tina, que preguntándote. ya respondí todas las del chat según yo. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, aquí está igual. Solo me queda una que la tengo que, estoy igualada. Bien, ya dimos Solo el... me ya di- queda una que tengo que enviar al correo de un producto específico que me preguntaron, igual si el químico también luego lo checa, que es de colágeno intramuscular, se llama Fibroquel, que lo voy a revisar porque no conozco el producto, entonces no tengo esa información. Ok. Sí, igual ya Yo, monitorea, pero no hay más preguntas. no hay más preguntas para el doctor. Bueno, aquí lo importante es que yo estaba viendo lo del chat y como que hay una realmente mucha duda en relación a el medicamento que uno está tomando y la relación en cuanto a lo que es la vacunación del COVID, vacunación de la influenza, vacunación de otros productos, ¿no? El Sí, yo sostén, creo ¿no? que sabes qué, Tina, si es que estás de acuerdo, igual y hacemos una sesión, no sé, igual un domingo, puede ser ya en el 2025, un proyecto para aclarar este tema de la vacunación, que sí es importante y que como estoy de acuerdo contigo, creo que es lo que más furor despertó en las preguntas. Sí, como que se fueron mucho a eso, ¿no? Realmente Sí, sí. a la preocupación Sí, y del sabes qué medicamento. se entiende porque sabes que en esto de las vacunas sí es una participación activa del paciente, o sea, es algo que el paciente hace, porque pues los medicamentos nosotros damos una lista, ¿no? Y mira, esto es lo que hay que hacer, pero en la vacunación pues es el gestor, es el paciente. Entonces, creo que varias de las dudas específicas que me hicieron las respondí aquí, nada más para que quede en la grabación, pues quería mencionar lo del virus del papiloma humano. Comparto así textual como está la recomendación más actual que tenemos en enfermedades reumáticas que menciona que para virus del papiloma humano se recomienda vacunar a mujeres entre 26 a 45 años que no hayan estado previamente vacunadas, ¿ok? Entonces, si es que ya se vacunaron en edades más tempranas, pues no haría falta colocar otra dosis de la vacuna. Y si están de acuerdo, como este tema creo que genera todavía un poco de expectativas, podemos organizar igual una plática, yo a las órdenes para cuando ustedes me inviten otra vez, pues muy gustosa aquí estar. Mayra tiene la mano levantada, no sé si sea Ah, para sí. la doctora. A ver, y con esa podríamos cerrar. Ajá. Sí. Mayra, si prendes tu micrófono. Sí, sí, químico, una pregunta. ¿Hay alguna página confiable para conocer información sobre los medicamentos controlados que pues nosotros utilizamos? Te voy a responder con dos respuestas. Desafortunadamente en México no está
No se encuentran como las informaciones para prescribir autorizadas por nuestra autoridad sanitaria, de manera publicada, como sí existen en otros países. O sea, eso sí me gustaría mencionarlo. Por ahí existe alguna página de un diccionario de productos médicos o PLM. Yo te invitaría que a lo mejor puedas consultarla. Sin embargo, hay que tener cuidado si es la información más actualizada. Esto sí me gustaría aclararlo. Y ya hablan en el mundo de la navegación en el Internet. Sí puede haber páginas muy confiables de autoridades sanitarias que inclusive publican información de cada uno de los medicamentos. Solo sí me gustaría comentar que esas informaciones no son las autorizadas en México, son informaciones que son autorizadas en otros países. Aquí lo que yo te recomendaría, Mayra, es que te acerques con el médico tratante, puedas consultar todas estas dudas y probablemente el médico te pueda dar una orientación sobre qué páginas que sí sean confiables puedas consultar para resolver todas tus dudas, ¿vale? Vale, de acuerdo. Sí, de hecho, conozco la que es la PLM, donde Ujú. también dice la dosis, cuestiones adversas ante el medicamento. ¿Sí es confiable Sí, o es sí depende de la actualización? es confiable, pero no todas las compañías pagan, ¿no? Para publicar toda esta información. Hay ocasiones en que las compañías, perdón, ya no pagan y ya no suben, digamos, esta información más actualizada. Entonces, ante ello, mejor sí, acércate con tu médico para que pueda, bueno, en algún momento poder eh, visualizar, ¿no? Qué información puede ser muy confiable en este sentido. Perfecto, muchas gracias. De nada, ¿no? Y mi última petición para todos nosotros es que, por supuesto, eh, poder adquirir medicamentos en lugares oficiales, lugares seguros, porque hoy desafortunadamente hay un conocimiento mucho mayor de medicamentos que son adulterados o falsificados y lo hacen con todo tipo de tratamientos y mucho más con especializados. Entonces, cuando adquieran un medicamento, igual mi mensaje es, por favor, revísenlo, véanlo y si tienen alguna sospecha de que no es adecuado, por lo que sea, que se despinta, que no trae una letra en la fecha de caducidad, que traiga la fecha de caducidad, un número de lote, etcétera, bueno, lo puedan compartir o con el médico tratante o directamente con el laboratorio farmacéutico. No solamente hablamos de Beringer, sino de cualquier medicamento en este sentido. Ese sería también mi último mensaje, Tina, para ponerlo aquí en la mesa. Gracias. Ok, yo quisiera hacer una pregunta. En relación al ácido micofenólico que te da el Instituto Mexicano del Seguro Social, hay medicamentos que vienen de la India. ¿Qué tan confiables son? Porque luego a veces uno piensa que dice, pues yo no siento tan confiable el que vengan de la India, o yo estoy un poquito mal informada. Bueno, teóricamente, Tina, estos medicamentos que son al menos importados y distribuidos, pues deben de tener una confianza de nuestras autoridades sanitarias. Por alguna razón lo están haciendo. Sin embargo, creo que el hecho bueno, lo que tenemos que hacer de manera más práctica es que si nosotros nos sentimos mal al tomar este tipo de medicamentos, sí reportarlo directamente, ya sea a nuestro médico tratante en la institución o a la autoridad sanitaria para precisamente alzar nuestra voz, ¿no? Porque yo no te voy a negar, ¿no? Si yo veo una caja con un lenguaje que no, pues ni siquiera entiendo, pues sí puedo tener cierta desconfianza de inicio, ¿no? Si ya no los está prescribiendo un médico de una institución, lo que sea, bueno, pues sigamos esas recomendaciones, pero si nos sentimos mal, pues sí hacemos nuestra voz y hagamos esto, manifestar y compartir todo lo que yo puedo llegar a sentir directamente con las autoridades y con nuestros médicos tratantes. De esa manera es como nos damos cuenta
si algo no está funcionando adecuadamente. Entonces, lo que tenemos, porque bueno, uno toma el ácido micofenólico creyendo que está bien, pero pues como lleva uno mucho tiempo tomando el ácido micofenólico, pues uno no sabe realmente qué Claro, efectos, ¿no? O sea, no solamente efectos secundarios, sino más bien que te haga realmente un efecto. efecto, ¿no? Porque a veces Sí, no sabes. sí, claro, claro. Y si en algún momento hay una falta de efectividad, o falta de eficacia, siento algo que es extraño, ¿no? Anormal, pues mi mensaje es notifícalo porque no va a haber otra manera en que las autoridades se den cuenta de esto y que, bueno, en algún momento se pueda emprender alguna acción eh, correspondiente. Ejemplos tenemos muchos, ¿no? Que la propia autoridad pone sobre la mesa. Y hoy tenemos un caso, ¿no? Presuntamente, ¿no? De unas infusiones, si no mal estoy, que parece que Sí, estuvieron contaminadas, etcétera. Ujú. correcto, ¿no? Que hubo fallecimiento de niños, ¿no? Claro, o sea, desafortunadamente Sí. ocurrió, o sea, eso es un ejemplo de una reacción adversa, pero fue muy desafortunada, ¿no? Entonces, no es hasta que nos pasa que nos damos cuenta, pero lo malo es que si no lo manifestamos, nadie puede tomar alguna acción en ese sentido. Ujú. Solamente cuando uno ya se muere, ¿verdad? Es cuando dicen, Bueno, ese es un hecho muy desafortunado, ¿no? Pero cuando no nos hace efecto, cuando me siento mal, etcétera. Entonces, hoy eh, existen algunos grupos en nuestro país que, bueno, pues hacen un gran negocio, lucran con la salud pues, de todos nosotros claro. y no les importa. Entonces, pues ponen a la venta estos medicamentos que son falsos en realidad y no nos damos cuenta hasta que los tomamos, ¿no? Ujú. Sí. Ok, pues yo creo que ya las dos presentaciones, ¿no? Del día de hoy, de nuestra última reunión del año. Y sí me gustaría ah, pues dar ya finalización al evento. Quería dar unas palabras. Bueno, agradecemos el patrocinio de los laboratorios Boehringer Ingelheim, a la doctora Carla Lorena, al químico farmacéutico biólogo Alfredo, y también agradecer a los pacientes, familiares y cuidadores en esta reunión de videoconferencia que esperemos realizarla el próximo año, tener realmente personas que nos puedan platicar sobre nuestra enfermedad y sobre también con lo que es hipertensión pulmonar. Eh, bueno, pues nosotros, bueno, al menos la Asociación Mexicana de Orientación, Apoyo y Lucha contra la Esclerodermia, les deseamos una bella Navidad llena de luz, armonía y de paz, y que el nuevo año 2025 sea de salud y lleno de esperanza. Con mucho cariño, la asociación. Y Mauricio, si gustas prenderte tu cámara para también dar un mensaje de fin de Aquí año. estamos. Creo que Paula también iba a decir algo. Si quieres, Sí, Paula, te cedo el micrófono y ahorita ya voy. Pues ok, nada, Paula. Mauricio, Tina, muchas gracias por la invitación. Refrendar este compromiso de seguir trabajando juntos porque creo que hace mucha falta esta cohesión entre asociaciones. Las buenas prácticas que debemos tener es la unión y la comunicación constante porque el paciente necesita mucha ayuda. No siempre en consulta se solucionan las dudas, no siempre son los médicos quien por la premura del tiempo en una consulta te resuelven todo o por pena no lo preguntas. Entonces, para eso estamos trabajando, para que haya un sano ejercicio del aporte clínico y médico. Así que gracias por la invitación y esperemos seguir trabajando juntos. Gracias. Gracias, Gracias. Paula, por estar con nosotros. Gracias, doctora Carla. Qué buena plática. Tengo 22 años escuchando pláticas y esta es una de las mejores y me siguen aclarando muchas dudas. Muchísimas gracias. Gracias, Químico, Muchas por estar con gracias. nosotros. También muy buena información. Gracias al Laboratorio Boehringer. Tina, también gracias a ti porque todo el año has estado presente con nosotros.
trabajando arduamente. Gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Hay muchos que se conectaron que no conocíamos, que no están en la asociación. Están abiertas las puertas, nos encantaría que se unieran. Está la página www.esclerodermiamexico.com o está mi correo que es esclerodermiamexico@hotmail. Muchísimas gracias a todos, muchas felicidades y que tengan un gran 2025. Gracias nuevamente, Dios les bendiga. Bueno, pues queríamos que prendan, por favor, la cámara para poder dar un aplauso a todo este esfuerzo que hemos estado haciendo durante todo el año y pues también agradecer a todos los presentes que estamos en esta videoconferencia. Si gustan prender sus cámaras, por favor, y aplaudir, unos aplausos de fin de año y que tenemos un año nuevo con mucha salud. Muchas gracias. 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 Bueno, pues Gracias. entonces, pues bueno, nos vemos para el 2025. Pasen unas muy bonitas Navidades y fin de año. Igualmente. Feliz Y pues Navidad ya, a todos. Un abrazo cariñoso. Que Dios nos cuide y nos siga protegiendo en este nuevo año. Y pues son unos valientes. No vamos a bajar los brazos frente a la enfermedad. Cuenten con una amiga y una servidora. Y de todo corazón les deseo que tengan una hermosa Navidad. Disfruten cada momento. Cada momento es un regalo de la vida. Y que tengan un excelente inicio de año. Que este año pues encontremos toda la paz que buscamos, que esperamos y la fuerza para seguir luchando cada día. Muchas Gracias, doctor. gracias. gracias, doctora. Ok, pues entonces finalizamos. Un gran abrazo para todos ustedes. Nos vemos la Hasta próxima vez. luego. Bye. Hasta Chao, luego. hasta Gracias. luego. Adiós. Bye.